Gabon guztioi, gaua heltzear dago, nabaritzen da ekainean gaudela, baina beste behin hemen gaude, Radio Vitorian Eusko Ikaskuntzaren mai ingurutan. Gaurkoa izango da lan ordutegien inguruan, aisialdia, lana, seme-alabak, horiek izango dira gaiak. Berehala, hasiko gera. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos en Radio Vitoria, con una cuestión muy ligada a la vida de cada uno de ustedes y también muy ligada con la actualidad. Vamos a hablar de horarios de trabajo. ¿Qué hacemos después del trabajo? Un análisis también de los horarios laborales y su repercusión en la productividad y nuestro tiempo libre. Por eso contamos con dos representantes del gobierno vasco. Enseguida vamos con las presentaciones. Hoy, jornadas de trabajo, obligaciones fuera del trabajo, al fin y al cabo, cómo tenemos que arreglárnoslas para salir del atolladero de todos los días. Presentaciones con Gloria Mújica, directora de Innovación Sociolaboral del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco. Gloria Mújica, Gabón, buenas noches. Buenas noches. Y también con Dolores García, a lo largo de los próximos minutos hablaremos con ella, seguro haciendo referencia a el que creo que es el nombre por el que le conocen, Loli. Dolores García, Loli, directora de Política Familiar y Comunitaria, también del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, que dirige Gema Zabaleta. Dolores García, Gabón, buenas noches. Gabón, Ismael, buenas noches a todos y a todas. ¿Qué tal lleváis lo de vuestro horario de trabajo, el particular? No sé si ha sufrido algunos cambios también en los últimos meses. Esto no estaba previsto, que nos preguntaras por nuestro horario. Bueno, vamos a procurar que las medidas que pongamos a nivel general también nos afecten a nosotras, en este caso. Porque, desde luego, el ciudadano puede pensar que los políticos tienen un horario flexible, pero flexible suele ser los políticos de primera línea y vosotras que dependéis de una responsabilidad política flexible, quiere decir, suele ser la hora de salida, que no hay una hora de salida fija. Bueno, tenemos la flexibilidad de la hora de salida, la de a veces la de la entrada y también el teletrabajo. O sea, eso no sé si es a mejor o nos llevamos el trabajo a casa también. ¿Por qué, Gloria, el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco ha querido hacer este trabajo? Hacer un estudio, un análisis de cómo están los horarios de trabajo en la Comunidad Autónoma Vasca y a partir de ahí, pues, aportar unas ideas de cara al futuro por el bien de todos. ¿Por qué se ha querido hacer este estudio? Bueno, lo que queremos es tener un objetivo que tenemos claro, es mejorar las condiciones de vida y de trabajo y sobre todo también mejorar la conciliación de la vida laboral, personal y familiar. Y para ello nosotros lo que aparte que nos toca es meternos más en todo, en analizar, investigar, hacer un estudio, porque luego realmente los protagonistas no somos nosotros ni nosotras, sino que la institución, sino que ahí les toca a los trabajadores y trabajadoras, a la empresa y a los agentes sociales, a los sindicatos, porque ahí tienen una herramienta importante que es la negociación colectiva y todo eso trasladarlo a los convenios. Hablando con Gema Zabaleta sobre esta cuestión, ella me comentó, le dije, en tu opinión, ¿cuál es el horario ideal para cualquier hombre o mujer en la sociedad del siglo XXI? Y ella me decía, pues mira, desde las 7 hasta las 4, con una hora de descanso para comer, o si no, pues desde las 8 hasta las 5, con una hora de descanso también para comer. Pero desde luego que el estudio que habéis realizado, los datos que podéis aportar a la ciudadanía, a la opinión pública sobre cuáles son los horarios que tienen habitualmente los vascos y vascas en las empresas, pues difieren bastante de esto de 7 a 4 o de 8 a 5. Efectivamente, difieren, pero además, bueno, hay horarios ideales, pero también depende para quién y en qué empresas. Entonces, yo creo que más que partir de un horario ideal, es más de analizar en las empresas qué necesidades tienen
y de ahí, pues bueno, pues acoplar o adaptar horarios que pueden ser diferentes, pero lo que es importante, y un poco en lo que marcabas de horarios, quizás para una persona puede ser bueno entrar a las 7 porque es una persona que no tiene, bueno, pues que quiere salir antes porque quiere hacer temas, bueno, de ocio o temas deportivos, etcétera. Sí, o no tiene hijos. Pero claro, otra persona quizás sea buena que su entrada sea a las 9:30 o las 10 porque quiere atender otras necesidades y a sus hijos y a sus hijas. Entonces, por eso digo que depende mucho no de horarios ideales, sino de necesidades y buscar en cada empresa, y nosotros por eso lo que queremos es abrir ese debate, pero que luego cada uno vea qué es lo que mejor se adecua a su situación. Pero generalizando, en un principio puede ser para una mayoría mejor el horario casi continuado si no es continuado, y la modalidad o una de las modalidades que todavía prácticamente se llevan, pues creo que no sé si la mitad o más de la mitad de los trabajadores, es el horario partido, que no sé si tiene mucho sentido en el siglo XXI. No, yo quería comentar un poco con respecto al tema de horario, que hay que tener también en cuenta que hay servicios que van a tener que seguir funcionando 24 horas, porque hay trabajos que son para nuestro ocio, hay trabajos para nuestra asistencia. O sea, lo que hace falta es que dentro de esa empresa, de ese servicio que se va a prestar, los turnos sean los más adecuados también para las personas, ¿no? Ese es uno de los temas también de matiz importante, sí, ¿no? Hombre, no queremos decir, o no quiero que la gente entienda que todo el mundo va a trabajar de 7 a 4. Por ejemplo, sin ir más lejos, Susenian, que es un servicio del gobierno vasco alciano, ahora se ha extendido a la tarde, hasta las 8 de la tarde. Pero eso también hay que entender, que seguro que hay trabajadores que incluso prefieren trabajar a la tarde porque a la mañana tienen no sé qué. Exactamente, por eso, en esa idea. Ahora, puede ser servicios extensos, sin embargo, las personas pueden tener diferentes horarios. Por tanto, te estás adaptando a la realidad y las necesidades de los trabajadores. O sea, que eso es posible. Ahora, sí es verdad que, en principio, lo que parece, y por lo que vemos en modelos más europeos, pues sí es cierto que este modelo que comentabas, de entrar a las 8 y salir a las 5, por ejemplo, con un corte al mediodía, más temprano además que el nuestro. Nosotros tendemos a partir o hacer nuestra comida a las 2 o las 3, ellos lo hacen antes, bueno, y más breve. Entonces eso supone que se adelantan todo. Entonces esto es la idea también de que nosotros ese modelo sí puede servirnos como referente, aunque luego las características y la diferencia de empresas, etcétera, nos tendrán que marcar también bueno, pues nuestras circunstancias. Pero ¿por qué entendéis, que era otra reflexión que os ponía sobre la mesa, que siga tan vigente el horario partido, cuando muchas veces, cuando nos encontramos a un conocido, un familiar que va a trabajar a las 4 de la tarde, te dice, mira, voy con la tripa llena, voy sin ganas, hace calor? ¿Y por qué sigue vigente entre nosotros lo de horario partido? ¿Es aquello de cuantas más horas presencia mejor? Bueno, la cultura del presentismo yo creo que también está instaurada, y sin embargo, pues eso, hay que ir rompiendo con ello, porque sí que vemos que hay otros métodos de trabajo, y al final es, bueno, pues como decía Loli, está el tema del teletrabajo, pero además hay otras muchas posibilidades de trabajar y de adaptarse. O sea, que yo creo que esa cultura de repente del presentismo tiene que empezar a dejar de existir, porque lo importante en cualquier empresa, para cualquier empresario, es el resultado. Por tanto, tenemos que empezar a pensar que nuestro trabajo es el resultado, y que entonces no importan las horas que estemos, sino que el empresario nos va a medir por nuestro desarrollo profesional y personal. En ese sentido, no solo las empresas, también cada uno de nosotros tiene que hacer una lectura, ¿no? No es cuánto tiempo estamos, sino que a veces igual 2 horas menos, pero a tope, pues resulta que da mucho mejor resultado para uno en lo personal, y por supuesto para la empresa y la productividad. Ahí también tenéis datos. Decís que el horario partido no es el mejor para la productividad, o que incluso hay un dato tremendo, y es: consecuencias de este estudio, los españoles trabajan 232 horas al año más que los europeos, pero producen la mitad, con 232 horas al año más trabajadas. Efectivamente, sí, ahí tenemos datos de esto. Tenemos datos, por ejemplo, con los belgas, que son los que también tienen ratios también de productividad mayor por persona, trabajan 9 horas menos a la semana y son los que más producen. Nosotros tenemos datos, por ejemplo, esos que estamos bajando la productividad, y sin embargo no hemos cambiado nuestras costumbres a un horario diferente, sino con este horario que hacemos maratoniano, sin embargo vemos que estamos bajando en productividad. Entonces yo creo que hay que hacer una
una reflexión y decir, bueno, pues igual es que resulta que tenemos plantillas menos motivadas o no trabajamos por objetivos o no utilizamos herramientas como pueden ser eso, el teletrabajo. Estados Unidos, por ejemplo, muchos de los trabajadores utilizan el 25% de el teletrabajo como un medio de trabajo. Y nosotros estaremos igual, pues el dato puede ser en Portugal, por ejemplo, un 6% o en otros países. Entonces, esto que podemos estar más próximos a ese dato. Entonces nosotros tenemos que empezar a reflexionar y ver si realmente podemos buscar esas herramientas que nos faciliten y que además nos faciliten para una mayor productividad, para trabajar por objetivos, pero además para poder conciliar mejor. Todo esto en una coyuntura económica, no debemos de olvidar, vosotras también sois conscientes de ella, sabéis perfectamente en qué coyuntura económica nos movemos, aún así salís con este estudio, estaba yo presente en aquella rueda de prensa, y como lo tenéis muy claro, que se puede trabajar menos, pero con mayor productividad, pues entiendo que por eso salís. Pero claro, ese mismo fin de semana yo leía en prensa, no sé quién era, uno de los agentes económicos del país, pero no sé quién era, que decía, nos tenemos que acostumbrar a cobrar menos y trabajar más. Pues no son los datos que existen a nivel general, lo que se dice en prensa y por distintos asesores y consultores es que el sistema empresarial, el sistema del mercado laboral tiene que cambiar y para ser competitivo y productivo tiene que hacer un cambio de cultura, de trabajar por objetivos, de trabajar en procesos. Bueno, pues no, realmente no son las líneas en las que se escuchan. Esa, bueno, puede ser una, ¿no? Pero no es la única y va más en esta otro planteamiento. Hombre, tenemos además ejemplos y bueno, este mismo fin de semana salía en el Correo publicado una empresa que está teniendo unos muy buenos resultados y que estaba valorada como la mejor empresa para trabajar, como mejores condiciones de trabajo, y es una empresa que inició con 5 personas y ha crecido, tiene una plantilla de 100, creo recordar que eran 180 y tantas personas, ¿no? Y sin embargo, miraslo cómo se trabaja en esa empresa y lo que contaban era que tenían un lugar de descanso al mediodía, con una pecera para echarse la siesta. Una pequeña siesta, efectivamente, porque si no tampoco estaría en lo que estamos potenciando aquí, ¿no? Pero hablaban también de horarios de entrada y de salida que creo recordar que era desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Entonces, bueno, pues creo que esto es totalmente flexible. Y sin embargo, lo que sí estábamos viendo es, en una época de crisis, esta es una empresa que está funcionando ahora, sigue creciendo y siendo productiva, y su plantilla ha pasado de 5 a 180 y tanto. Entonces, esto también es un dato. Y retienen talento, la gente no se va porque está contenta, tienen menos absentismo laboral. Bueno, pues ahí hay datos muy potentes. El día que hicimos el foro también, Iberdrola nos hablaba de cómo había caído el absentismo laboral en su empresa, ¿no? Con las medidas de potenciando el tema de la flexibilidad, del horario concentrado, etcétera, etcétera. O sea que realmente, además, yo creo que hace 30 años que están haciendo esto en Europa y nos están dando los datos que realmente son más productivos. Bueno, ¿por qué tenemos que estar demostrando tanto, no? O sea, aprendamos un poco. Aún así, hay mucho que trabajar, y no solo por la parte empresarial, también por parte de cada uno de nosotros, ¿no? Las reuniones de comunidad son a las 8:30 de la tarde, cuando en Europa, bueno, ya han cenado, y aquí después de la reunión de la comunidad llega la cena, y el prime time de la radio en el tramo de noche es a las 12, un programa que comienza a las 12 de la noche. Y bueno, luego la gente entiendo que tiene que madrugar, igual que en otros sitios, pero no sé, tenemos que cambiar también nuestras formas. Pues igual, por eso somos también un poco menos productivos, porque si resulta que no dormimos, no descansamos, porque luego sí que... Se duerme menos que en otros lugares de Europa. Al final, con lo que decimos, al final mejoramos las condiciones de vida, porque también es verdad que nosotros dormimos poco, o sea que igual todo esto tenemos que ir anticipando, y si anticipamos horarios, si comprimimos horarios, que no vamos, además, no estamos diciendo de trabajar menos, estamos diciendo de comprimir horarios. Por tanto, es igual, si hacemos esto, igual adelantamos todo y podemos acostarnos antes y dormir más.
Un poco contaban en que por qué hemos llegado a esto, ¿no? Y se decía que en la época de la posguerra, en la que había, pues bueno, los salarios eran muy bajos, la gente después de trabajar tenía un segundo trabajo, y que eso ha ido instaurándose en esa cultura de no volver a casa hasta muy tarde, ¿no? Porque cuando ya un solo trabajo ha sido suficiente, pues se ha organizado la cosa para estar todo el día ocupado, ¿no? Y al final la sociedad también se organiza para eso. Las tiendas cada vez cierran un poco más tarde, lo que dices, la televisión, sus mejores películas o documentales lo ponen a una determinada hora. Es dar una vuelta muy importante, pero yo creo que merece la pena con los datos que vemos. Aquí también pues hay una reflexión, pues por ejemplo en el sistema educativo, ¿no? Quien os habla con 2 criaturas, y sé que aquí también hay madres, pues tienen horario de clase de 9 a 12 y de 2:30 a 4:30. Estamos hablando de edades tempranas. 2 horas y media para comer. Y claro, 2 horas y media de comer que no tienen quien les dé de comer en casa, con lo que se quedan en un comedor. Y eso puede estar muy bien, pero 2 horas y media para comer, pues imaginaros los chavales lo que pueden hacer en 2 horas y media. Es un descanso tremendo. Y también pasa en la política, antes mismo que decía, ¿no? Que pocos políticos dicen a sus equipos: vamos a arrancar a las 8 de la mañana y vamos a terminar a las 5 de la tarde. Las comidas van a ser de 1 hora como mucho. No, todavía se lleva eso de larga comida, y claro, luego la jornada se alarga hasta la noche. Entonces todos tenemos que hacer una reflexión. Los oyentes se pueden plantear: qué majos estos 3, aquí lanzando filosofía, y claro, ¿y esto cómo se va a llevar a la práctica? ¿Cómo se va a llevar a las mesas de negociación de empresa y de representantes sindicales? Nosotros queremos continuar porque nos creemos esto de verdad, y lo que vamos a hacer es, incluso ahora, el siguiente paso va a ser hacer una experiencia piloto con una empresa. Es decir, nosotros lo que queremos es, todo esto que estamos diciendo, que tenemos además el modelo europeo, que nos da datos y que hemos hecho este estudio, queremos comprobarlo con una empresa aquí. Aunque ya es verdad que hay empresas que hemos hablado con ellas en el estudio y que nos cuentan los beneficios de llevar un cambio horario y adaptarse a las necesidades de los trabajadores, pero sí es cierto que cuando lo han hecho más porque ha sido una apuesta de la empresa, liderándolo además la empresa, pero no han hecho un análisis de datos, ni lo han procedimentado, ni bueno. Entonces, nosotros hemos pensado que, claro, que esto igual lo que sería bueno es coger una empresa o un par de empresas, además que sean representativas de nuestro tejido empresarial. Que no sean públicas. Que no sean públicas y que sean representativas del tejido empresarial. Quizás pueda ser una gran empresa, porque eso nos va a dar datos, nos va a poder dar mejor poder medir, porque son una plantilla mayor, pues diferentes puestos, pero también estaría bien que sea una pequeña empresa que veamos que ahí también se puede aplicar, ¿no? Creo que, no sé, me puedo equivocar, pero creo que una de las empresas o grupos empresariales punteros en esta materia puede ser el Grupo Mondragón. Ahí sí que tengo entendido que hay flexibilidad, por lo menos en algunos de los apartados de trabajo, porque claro, es muy diferente Fagor a Seguros Lagunaro. Pero desde luego que en algunos de los nichos de mercado que tiene el Grupo Mondragón hay flexibilidad en el horario. También tienen algunas jornadas por temas de conciliación familiar. Sí. Entonces, algunas empresas sí que han dado algunos pasos. Hombre, algunas empresas han dado pasos, y lo que queremos ver es qué empresa es la que está implicada y quiere hacerlo, porque para nosotros esto sí es fundamental, la motivación de la empresa. Y entonces ahí no descartamos. Lo que vamos a hacer es, ya nos hemos puesto en contacto para colaborar en la selección de esta empresa, con Euskalit, que yo creo que es una buena manera, porque ellos están con empresas que están en procedimientos de mejora continua, o por ejemplo también con la patronal, con Adegi está dispuesta a colaborar para contarnos qué empresas querrían participar en este proyecto. Y bueno, pues un poco la idea es con ellos seleccionar la empresa que consideremos, o empresas que consideremos mejores, para probarlo, pero además con una intención de establecer un modelo y un sistema de análisis, seguir ese proceso para ver qué resultados se están obteniendo, y además que sea un modelo luego válido para el resto de empresas. Es decir, lo que queremos es el objetivo es poner a disposición ese modelo para que las empresas vascas lo puedan utilizar. Sí, que podéis ir con unos datos que argumenten
aquí tenéis el resultado del cambio de horarios, mayor productividad, mayores resultados, mayor satisfacción, porque muchas veces, Loli, los resultados también vienen por la satisfacción de los trabajadores y trabajadoras. La satisfacción puede incrementar su motivación, su creatividad, retiene el talento en el sentido de que hay menos movilidad, entonces, bueno, todo eso. Y luego, cuando hay si tú estás a gusto en el trabajo, si llega un momento en el que tienes que dedicar un tiempo porque hay una situación de urgencia, no sé, se vive de otra manera cuando luego hay otros momentos de flexibilidad y de poder tú disponer también de tu tiempo, ¿no?, para tus necesidades. Si yo puedo acompañar a mi hijo al médico, pues el día que me pides quédate porque hay que quedarse, no te voy a poner ningún problema. Claro. Me quedo. Sí. Eso está demostrado, ¿eh? Esto es lo que también en estudios que hay en Europa se demuestra, que realmente cuando le preguntan a las empresas por qué han optado por estos modelos más flexibles, dicen porque eso es porque están pensando que sus trabajadores tengan una mejor conciliación, pero además porque serán más flexibles a la hora de adaptarse a las cargas de trabajo de la empresa. Claro, la lectura no puede ser salgo cada vez que puedo, vamos, me invento hasta las salidas, ni la lectura puede ser según convenio no puedes salir por tu hijo, sí, si fuera tu padre. Claro, esas lecturas flexibles de lo que son las obligaciones de unos y de otros, ¿no? Es que el tema de la conciliación yo creo que es un tema que nos incumbe a todos. O sea, no podemos pensar, el empresario no puede pensar que el que tiene que conciliar y buscarse la vida es el trabajador, y el trabajador no puede pensar que no es cosa suya, que todo se lo tienen que dar hecho. Yo pienso que es una amalgama de intereses y que se tienen que conjugar, y ahí es donde está la riqueza de la conciliación, ¿no? En ese sentido, desde el gobierno vasco, respecto a intento de conciliar vida laboral y familiar, ¿qué se puede hacer? Desde el gobierno vasco, pues yo pienso que podemos ser motores, ¿no?, que es lo que se está haciendo con el planteamiento que nos está indicando Gloria. Pero también habéis utilizado, Loli, otras herramientas, ¿no?, el plan de familias, excedencias, sí. Y en ese sentido creo que también hay alguna novedad. Sí, ahí también tenemos novedad. Bueno, en principio, en el tema, a ver, aquí hay un asunto importante que a mí me gustaría matizar, y es que siempre se ha unido la idea de la conciliación a la vida familiar y laboral. Pero es importante el que demos una vuelta de tuerca de que es bueno conciliar aunque no tengas hijos, o sea, que también tenemos una vida personal, o sea, que no podemos tener un trabajo que ocupe todo nuestro tiempo, porque además está demostrado que trabajamos peor y que somos menos productivos. No, sí, curiosamente somos poco productivos, pero suele ser en los valores de cualquier familia vasca, suele ser primero la familia y luego el trabajo. O sea, no se dice primero la familia y luego el ocio y luego el trabajo. No, bueno, esto no sé si puede estar cambiando en las últimas generaciones, ¿no? Pero los que estamos aquí hemos sido educados en lo de familia-trabajo. Lo del ocio, bueno, pues lo que puedas. Sí, éramos muy de trabajar y de poco disfrutar. No, pero el tema de cambiar este punto, de que también en lo personal tenemos que conciliar, es porque cuando se ha unido la conciliación a familia, se ha unido inexorablemente a mujer. Y siempre las medidas de conciliación han nacido para fomentar la incorporación de la mujer al trabajo, y eso tiene también daños colaterales, o tiene efectos perversos, ¿no?, que al final, a pesar de que las medidas de conciliación son desde que se han creado en el año 99, donde se recoge toda la batería de ayudas de sistemas de conciliación, siempre está habiendo un mayor porcentaje de mujeres que concilian que hombres, ¿no? Con lo cual eso a su vez se convierte en una especie como de carga en el desarrollo profesional de las mujeres. Por eso es importante que el cambio en el horario, que es para hombres y mujeres, sería un cambio que daría pie a que no haya efectos colaterales en la conciliación. Parece tremendo lo que voy a decir, pero es parte de la historia de este país. Hace una semana en la tertulia de Eusko Ikaskuntza hablamos de proceso de industrialización y mujer. Y claro, en Álava. Y tuvimos que hablar de la época franquista. Y por aquel entonces llegó a haber hasta una ley que en algunos casos obligaba a la mujer a tener que dejar el trabajo para casarse y ser madre. O sea, y esto pasaba pues hace 40 años. Es que en la historia de las mujeres yo creo que ha habido una utilización desde el punto de vista empresarial o de la industria. Es cuando venía la guerra y los hombres estaban en el frente, las que iban a trabajar eran las mujeres, pero luego volvían a la paz y las mujeres a casa a tener niños, ¿no? Entonces eso, yo sí que creo que vale, yo soy la directora de política familiar, tengo que trabajar por la conciliación de la vida familiar y laboral, pero es importante que esa conciliación también se haga en igualdad de oportunidades.
que no siempre sea la mujer la que concilie, porque estamos hablando de familia y parece que los hijos o los dependientes, las personas mayores dependientes, solo son cosa de la mujer. Pero ¿no? ¿por qué tan pocos hombres cogen excedencia para cuidar a los hijos? ¿Habéis llegado a alguna conclusión? ¿Es realmente porque el hombre suele ganar más y es un planteamiento económico o no? ¿O es un planteamiento sexista? ¿Cómo me voy a quedar yo a cuidar a los hijos? No, pero no sé, porque claro, puede haber un argumento económico, pero no sé si hay más cosas que argumentos económicos. Bueno, puede haber un argumento económico, pero hoy día también hay mujeres profesionales que ganan más que su pareja, y sin embargo a veces las que concilian son ellas, ¿no? Yo creo que ha habido un cambio en el mundo social y en el mundo laboral, y no ha habido un cambio de mentalidad. Ese es el asunto. O sea, a ver, el cambio de mentalidad no se hace por decreto, ni porque haya una ley. Eso es un proceso, y en ese proceso estamos. Entonces ahí tenemos que empujar un poco entre todos, ¿no? Por eso a veces en las medidas de conciliación también hay medidas de discriminación positiva para el hombre. Bueno, las hay hasta que descubres, pues bueno, que casi se convierten en una discriminación negativa hacia la mujer. Pues porque si nosotros en el anterior decreto, por ejemplo, apoyábamos las conciliaciones de los hombres con un poco más de dinero que con una ayuda más elevada que la de la mujer. Y habéis llegado a la conclusión que no tenía sentido. Pues que hemos llegado a la conclusión que si el 95% de las personas que reciben ayudas y concilian son mujeres, y encima de que puede haber una brecha salarial, están cobrando menos por esa conciliación, flaco favor estamos haciéndoles, ¿no? Uh-huh. Bueno, hay muchas cosas que hacer, desde luego. Sí, señor. Pero yo creo que no solo las administraciones, también cada uno de nosotros tiene que hacer una lectura propia, y empujando entre todos, pues igual cambian las cosas, porque con esto de las excedencias y no excedencias también lo solemos utilizar como excusa a veces. Tiene, desde luego, su parte real. No, pero es que en otros países europeos se pueden coger excedencias con un capítulo económico de apoyo mucho mayor que el que tenemos aquí. Realmente el plan de ayuda a la familia aquí es de hace 4 días. El primer plan es del año 2002 y bueno, empezó con una serie de ayudas a la conciliación, ¿no? Y ahora en estos momentos tenemos que desarrollar la ley que se aprobó en 2008, y la ley marca de forma muy potente el tema de la conciliación, y no lo marca solo a través de ayudas, que era lo que anteriormente se había puesto en marcha, sino lo marca también a través de medidas de sensibilización, a través de servicios para que la conciliación sea más factible, y incluso pone el acento en que otros sistemas, como el sistema educativo o el sistema cultural, etcétera, cambien ellos también para facilitar esta conciliación. Y en ese es el trabajo que estamos, porque la ley también habla del sistema empresarial y deja abierto las posibilidades de cambio. Entonces ahí es donde está la sinergia entre el trabajo que estamos haciendo en el departamento, porque somos un departamento clave, porque tenemos la competencia de empleo y la competencia de asuntos sociales. Entonces, y nosotros lo que podemos hacer es mover al resto de sistemas, al sistema educativo, al sistema de la sanidad, al sistema cultural, al sistema empresarial. O sea, ahí estamos nosotros teniendo que ser motores, ¿no? Uh-huh. Cada persona, es que se me vienen casos a la cabeza, casos que conoces, y cada persona que nos esté escuchando es que tiene una problemática diferente, ¿no? Y por ejemplo, pues es que conozco varios casos de padres, madres que han tenido que habilitar pues un servicio, bien sea en centros concertados o centros públicos también, porque la experiencia la conozco en ambos casos, pues habilitar un espacio para cuidado de los niños a partir de las 8 de la mañana, porque entran a las 9:30, ninguno se puede quedar con esos niños, y la asociación de padres pues tiene que habilitar un espacio, una aula, para que los niños se queden allí atendidos. Entonces, quien nos esté escuchando dirá, esto está muy bien, toda esta filosofía que están soltando estos tres, pero ¿cuándo llegará esto, no? ¿Qué lejos estamos todavía de todo esto? Pero hay que decir también a la ciudadanía que se van dando pasos. Antes sobre excedencias y conciliación hijos, ahora no sé si también se van a registrar otros casos, otras posibilidades que pueden surgir en la vida de cualquier trabajador o trabajadora, que es enfermedad, por ejemplo, de algún ser querido. Sí, en el decreto que está todavía vigente y que es el que vamos a modificar, con el que se va a aprobar en este verano, se hablaba de excedencia y reducción de jornada para cuidado de hijos, hijas o para personas dependientes. Además,
de los hijos, hijas y de personas dependientes hemos añadido una situación, bueno, pues que igual no es muy frecuente, pero que cuando es muy doloroso, es las situaciones de extrema gravedad sanitaria. Le hemos dado ese nombre a las situaciones que pueden afectar al padre o a la madre, o sea, a los esposos o los compañeros, y a los progenitores y a los hijos. Una enfermedad o un accidente de una de los hijos o de tu pareja en estos momentos se está resolviendo muchas veces con bajas. O sea, con bajas cuando la persona está cogiendo a veces la baja, vale, puede estar muy afectada, pero la está cogiendo para poder cuidar a su pareja o a su hijo en ese momento puntual, de mucha gravedad, y que no se le considera una persona dependiente, o que el ser valorado como dependiente lleva una serie de meses, ¿no? Entonces, en esas situaciones nosotros queremos poner nuestro granito y considerarlas como situaciones en las que si esa persona pide la excedencia o la reducción va a recibir un apoyo económico. El derecho, esto es importante, el derecho a la excedencia o la reducción no la damos el Gobierno vasco con el decreto. El derecho a la excedencia o la reducción la da el Estatuto de Trabajadores y la legislación vigente. Sí, porque hay muchas empresas que esto no les gusta un pelo, y entonces el trabajador o trabajadora tiene que acudir a donde el empresario y por ley. Ya, pero a veces yo quiero pensar que no gusta un pelo en la empresa porque estamos acostumbrados a que no se trabaje por procesos ni por procedimientos. Entonces, cuando fulanita, que es la que sabe llevar, o fulanito sabe llevar un tema de maravilla, se te cae la organización, ¿no? Pero si la gente trabajara con mucho procedimiento y eso pudiera ser fácilmente sustituible, bueno, pues que una persona se vaya no pasa nada, porque tú tienes un procedimiento que dice cómo hay que hacer las cosas, ¿no? Porque por ley, respecto a hijos, excedencias, ¿hasta qué años? La excedencia es hasta los 3, por ley, y la reducción de jornada hasta los 8. Esas son las edades que marca la legislación. Nosotros eso no lo podemos tocar. El Estatuto de los Trabajadores. Eso es. Nosotros lo que podemos hacer, en este caso, por ejemplo, el anterior decreto daba ayudas hasta los 6 años en el caso de reducción y hasta los 3 en el caso de excedencia, y nosotros ahora lo hemos igualado a lo que dice la ley, ¿no? Pero en el tema antes comentado de cuidado a seres queridos tienen que ser casos sanitarios graves. Sí, tienen que ser situaciones en las que un accidente, una enfermedad terminal y una situación que invalide a la otra persona también, ¿no? Que tenga necesidad de ese cuidado. Una dependencia en este caso, pero no de personas mayores, sino de otro tipo de ser querido. Y claro, y luego dirán que quieren cobrar más, después de todo lo dicho, o que quieren mantener el sueldo. Yo creo que en general la gente cuando toma una decisión de excedencia o reducción está pensando en el bien mayor que quiere proteger, ¿no? Y no es las ayudas que da el gobierno son ayudas, pero no solventan la diferencia de salario que esa persona va a dejar de cobrar, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que ahí hay una cuestión, cuando antes decías, aquí todos nos tenemos que implicar, la implicación es la de las prioridades, lo que tú priorizas también en tu vida, ¿no? Ahora, hay situaciones en las que lo económico se tambalea con una decisión de este tipo, o se puede tambalear, ¿no? Depende de en qué franja estés. ¿Pero en qué apartado estamos peor? ¿En sueldos o en condiciones de trabajo? ¿O en las dos? Bueno, ahí habría que hacer otro estudio, la verdad es que eso depende de sectores, me imagino. Eso es. Ahí habría que ahí también os pido una opinión personal, no con responsabilidad en este caso. Mira, política. Pues yo te voy a dar yo tengo un hijo de 30 años, ¿no? Y bueno, por criterio personal no tiene hijos y le han dado la posibilidad en su empresa de reducir jornada. Y la ha reducido porque dicen, no necesito, en este momento de mi vida, no quiero tener un coche, no quiero, o sea, bueno, tiene un planteamiento. Entonces, estamos mejor, él ha valorado lo que es el bienestar personal suyo y de sus otras aficiones, ¿no? A ver, que no es prototípico, ¿no? Pero yo creo que Hombre, viviríamos mejor. Los jóvenes están cambiando mucho. Están cambiando mucho. Lo que pasa que ahí depende, por eso, las cargas que tengas, ¿no? Depende de la edad. En este momento, además, sí que con una crisis como la que tenemos, pues sí que es verdad que decir esto cuando hay gente que no tiene ni trabajo, pues claro, las condiciones de trabajo, que algunos dirán, yo quiero tener unas malas condiciones cuando no tengo no tengo trabajo, ¿no? Pero realmente lo que sí es verdad es que yo creo que la forma de ver el trabajo
está cambiando en ese sentido, y entonces valoramos otras muchas cosas, y eso sí es una realidad. Desde luego lo que has dicho, Gloria, también. Yo, por mi parte, pedir perdón a la audiencia por no acordarme de la gente que verdaderamente está sufriendo, que no tiene trabajo. Pero es que, claro, con esto de las crisis económicas, las personas que sufren, tampoco podemos parar el país. O sea, los departamentos tienen que seguir trabajando. ¿Qué vamos a hacer? Como estamos en una situación de crisis económica, ¿vamos a sufrir todos un retroceso de 20 años? No, porque va a ser para perjuicio de todos. No, por eso precisamente nosotros en el departamento que llevamos el empleo y estamos con las ayudas, con protección social, apoyando con ayudas a la contratación, sin embargo, también estamos con estos temas, porque efectivamente una cosa no quita la otra y tenemos que seguir, porque mañana puede que la situación económica, y ojalá sea así, haya mejorado, y esto no lo podemos dejar, tenemos que seguir avanzando. Hay un dato también importante, 2009, que ya había la crisis estaba en pleno fulgor, las ayudas de la conciliación solicitadas han sido mayores. O sea que ha habido incremento de petición de ayuda de conciliación. Uh-huh. Bueno, eso es un dato que no sabemos el por qué, ¿no? Pero la gente que está trabajando, bueno, pues igual decide trabajar un poquito menos, pero cubrirse la espalda con esas ayudas, y bueno, hay muchas formas de entender las cosas, ¿no? Dentro del departamento os vais a encontrar situaciones en ese sentido de cara al año que viene, pues complicadas. La negociación de los convenios creo que no van a registrar de momento todas estas cuestiones de las que estamos hablando. Uno tiene esa sensación, Loli y Gloria. Por ejemplo, ahora mismo, en esta última semana se está negociando hostelería. Mira, aquí sí que hay unidad sindical en el tema de una convocatoria de huelga por parte de los 4 sindicatos mayoritarios de cara al último fin de semana del mes de junio en Hostelería Álava. Claro, no se está hablando de nada de esto, sino se habla de menos sueldo para los nuevos trabajadores que dependan de ese convenio, de quitar la antigüedad, dicen los sindicatos, de un bolsín, así le llaman los sindicatos. Esto no le gusta a la patronal del sector de hostelería, pero un bolsín de 174 horas para flexibilidad mayor de los horarios. Entonces yo creo que este año en las negociaciones de esto se va a hablar bien poco. Bueno, yo creo que efectivamente en la situación en que estamos, pero sin embargo, como antes comentaba, nosotros incluso para ver dónde podríamos hacer la experiencia piloto, hemos tenido el apoyo incluso, ya digo, de la patronal, que nos está diciendo en qué podemos colaborar. O sea que realmente otra cosa es que estemos hablando de un convenio y bueno, la negociación. Además, yo creo que no debe ser lo que sí hemos visto también en el estudio es que las empresas, esto también nos lo dicen muy claro, y esto nos tiene que ser fruto de un intercambio, ¿no? Cada cosa debe ir por su lado, y aquí estamos hablando de un tema de flexibilidad, pero no tiene que ser moneda de cambio de nada, porque entonces estaremos fracasando. Eso tiene que ser una cuestión que las empresas y los trabajadores y los sindicatos jueguen ese papel, pero no tiene que ser moneda de cambio. Tenemos que evolucionar hacia un modelo más flexible, pero como vuelvo a repetir, sin que sea moneda de cambio. Uh-huh. ¿Se nos queda algo en el tintero, Loli? Bueno, pues igual una cosa importante del tema del decreto de ayudas para las personas que han ido oyendo sobre el asunto es, por un lado, que otra de las novedades que había en este decreto, que hay en este decreto, es que las personas puedan coger su reducción en las épocas vacacionales de sus hijos, y si suman 59 días al cabo del año, esas personas van a poder recibir la ayuda, cosa que anteriormente siempre se pedía que fueran 59 días continuos. O sea, entonces, bueno, eso es una de las cuestiones que está suscitando mucho interés. Un mes en verano, 15 días en Navidad y 15 en Semana Santa, por ejemplo. Eso es. Hasta entonces, 59. Eso es. Y hay mucha gente que nos está llamando a raíz de lo que está saliendo. Nosotros nos dicen, ¿y cuándo va a salir el decreto? A ver, la excedencia o la reducción, la persona la puede coger al margen de nuestro decreto. Otra cosa es que la ayuda económica es la que va a fijar el nuevo decreto. Y esa ayuda económica, nosotros este decreto va a ser con efecto retroactivo al 1 de abril. Con lo cual se entiende que aunque el decreto no esté aprobado el día, 1 de julio y las vacaciones estén ahí y la gente tenga que hacerse el plan, en principio la decisión es de ellos, y luego la petición de ayuda va a poder ser retroactiva desde el 1 de abril. Uh-huh. El otro día me comentaba una mujer, sí, va a coger excedencia ese. ¿Cómo se le va a ocurrir coger excedencia para hacer un trabajo que nadie quiere hacer, que nunca se ve lo que se está haciendo y que siempre hay que hacer más, que es el trabajo de casa? Y que nadie te lo agradece, ¿no? Y que tiene, pues eso, un resultado muchas veces, pues en cuanto a reconocimiento, nulo.
Efectivamente, ese es otro de los problemas. El plato está a su hora en la mesa y ha venido pues volando, ya sabes, el reconocimiento es nulo. Y siempre, además, la casa es un sitio donde siempre hay cosas que hacer. Si uno se lía, lo que también ahí ha salido un tema importante, y es que los jóvenes quizás nos enseñen a aprender también a vivir en algunos... Habrá que enseñarles a ellos también otra serie de cosas, ¿no? Pero lo de me voy a coger excedencia o voy a reducir la jornada, o voy a cambiar de trabajo porque esta vida no puede ser, pues porque también me gusta hacer esto otro, que no es trabajo, eso se da bien poco de momento entre nosotros, aunque es cierto que los jóvenes sí que están cambiando ahí la mentalidad de todos. Pues a seguir trabajando. Lo de la empresa y las empresas esas que empiecen a intentar ver con el día a día y con el trabajo que lo del cambio de horario puede dar muy buenos resultados, ¿para cuándo le gustaría al departamento tenerlo en marcha ya? Bueno, pues nosotros queremos que en el término de un mes más o menos tengamos ya seleccionada la empresa o empresas y empezar ya el proceso. Entonces luego lo que sí es cierto es que veremos una evolución durante unos meses hasta diciembre. En diciembre podemos empezar a dar algunos datos, pero también es verdad que esos datos que podemos dar cuando inicias un proceso, siempre lo primero pueden ser datos incluso por decirlo así, que todo se pone patas arriba. Entonces quizá en ese momento no sean los datos mejores, pero seguiremos viéndolo, y lo que esperamos es que en un futuro esa empresa haya mejorado el clima laboral, haya mejorado en un menor absentismo laboral, sea capaz de retener talento, mejore la conciliación. Incluso estas medidas suelen dar también efectos positivos en la igualdad de oportunidades. Gloria Mújica, directora de Innovación Sociolaboral del Gobierno Vasco, y Dolores García, directora de Política Familiar y Comunitaria, ambas del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales. Un departamento, desde luego, que tiene pues cosas importantes por medio. Pueden parecer variopintas en algunos momentos. Empleo, asuntos sociales no tienen tampoco que ver, sino que muchas veces tienen mucho que ver entre ambas materias. A las dos, muchas gracias, eskerrik asko. A ti, Ismael. Muchas gracias a vosotros. Y a los oyentes, volvemos la semana que viene. Ya estaremos prácticamente en el Ecuador del mes de junio. Estamos a punto de terminar una temporada radiofónica. Ya les iremos dando detalles de cara al futuro. Eskerrik asko, beste bat arte, agur.